La historia de la masacre de obreros de 1907 en Iquique es el ejemplo por antonomasia de lo que entendemos por Chile secreto. Este hecho fundamental de nuestra historia ha sido ignorado u ocultado por distintas razones y no apareció en nuestros textos de estudio sino hasta hace muy pocos años. La mayoría de los chilenos nos tuvimos que enterar a través de la memoria oral o de la obra musical de Quilapayún y Luis Advis. Es importante entender este hecho, crucial en la historia de los trabajadores chilenos, porque explica cómo el Estado chileno ha protegido al poder económico usando a las Fuerzas Armadas, a sangre y fuego, a una costa de la vida de sus propios ciudadanos. Algo que se ha repetido de manera salvaje a lo largo de toda nuestra historia, de manera cíclica. Es impoco tiempo. Ahora, con respeto, les pediría que escuchen la historia de la escuela Santa María. Usted me contaba que en San Lorenzo había comenzado la huelga de 1907, ¿no? Sí, ellos hicieron un petitorio muy breve de 2 puntos. Uno era que pedían que le aumentaran el sueldo. Ajá. Y la otra que los precios de la pulpería bajaran. Ese niño que tenía aproximadamente entre 12 a 14 años, una vez ya que salía, estaba en condiciones de integrarse a las funciones de trabajo. A los 12, 13 años. Claro, a los 12, 13 años. Tenía un solo servicio de baño al fondo. El fondo, el que ustedes ven allá, el edificio que cruza, allá estaba el baño, que era un baño para todo este sector, tenía un baño ducha. y ducha. Y nada más. Nada más, no tenía ningún derecho más. O sea, fue en este lugar por donde bajaron esos 8.000 obreros 8.000 que vinieron en ferrocarril, más claro, o menos. más o menos, venían en muchas tandas. El 20, el 17, el 18 empezaron a llegar mucho más obreros. Aquí habían familias. O sea, los pampinos cuando bajaron confiados. Entonces no bajaron solos. No eran personas que venían, hombres solos que venían a la aventura, sino que trajeron a sus familias porque pensaban que aquí iban a encontrar una solución. ¿El descontento era grande? Fue grande en un comienzo, sí, 1.500 personas que fueron las que partieron. Lo que ocurre después es un desplazamiento de las unidades, tanto las unidades navales como terrestres del ejército. Entonces, hay 2 fuerzas que son la infantería y la caballería. Silva Renal, montado en su caballo, va a la puerta de la Escuela Santa María y pide hablar con los dirigentes. Aparecen los dirigentes y le dice: si ustedes no deponen su actitud, nosotros vamos a actuar con la fuerza que la ley nos impone. Vamos camino a Humberstone, una de las grandes oficinas salitreras que existió entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, en lo que ahora es el norte de nuestro país. Una tierra minera, dura, que fue testigo y partícipe del apogeo de nuestro llamado oro blanco. En pleno desierto de Tarapacá, a 47 kilómetros de Iquique, se extienden los últimos vestigios de un pueblo minero fantasma que fue escenario de arduos trabajos y de la miseria en la que vivían nuestros pampinos. Estamos en
plena plaza de Humberstone. Correcto. Buenísimo. Caminemos, cuénteme más o menos qué es lo que tenemos alrededor de la plaza. Esta es la parte más principal de la oficina, donde generalmente todos los trabajadores compartían su vivencia diaria, su distracción. En el centro social. Era el centro social de las reuniones de todos aquí de las personas de los que trabajaban. Realmente aquí esta oficina, como ustedes tienen conocimiento, esta oficina llegó a tener hasta casi cerca de 4.000 personas. 4.000 personas. Esta Claro. es una ciudad en el fondo. En el fondo era una ciudad donde compartían, de los cuales había una cantidad cerca de los 400 a 500 niños, ya, lo que de diferentes formas, de diferentes edades, que posteriormente ellos mismos se integraban al trabajo y se integraban a la ciudad. Eso es importante. Los niños se educaban en una escuela que me contaba que estaba más allá, ¿no? Claro, hay una escuela que se encuentra, que tenía esa escuela nació en el año 1894. Aquí generalmente los niños que ingresaban a la escuela entraban a un colegio digamos, voy a hablar del sistema antiguo, de primero primaria hasta sexto de primaria. Claro. Sexto básico. Sexto básico, hoy, hasta el día actual, para ser lo más equivalente. Ese niño que tenía aproximadamente entre 12 a 14 años, una vez ya que salía, estaba en condiciones de integrarse a las funciones de trabajo. A los 12, 13 años. Claro, a los 12, 13 años. Sin ningún problema entraban a ingresar con actividades propias de ellos. Claro. Por ejemplo, de control, de traslado de herramientas, de limpieza de las mismas herramientas. Y en la minería también se empezó a utilizar en ciertas ocasiones su trabajo. ¿Cómo era su día? ¿A qué hora partía su día? Su actividad, todos los trabajadores aproximadamente partían entre algunos 6:30 para poder ser trasladados a sus funciones determinadas en la calichera. 6:30 de la mañana. 6:30 de la mañana. Ya debían estar ahí en el lugar de traslado. Y ellos llegaban aproximadamente como a las 7 de la mañana, se demoraba media hora en llegar a avanzar estos 4 kilómetros, porque lo llevan en el mismo ferrocarril. El yacimiento estaba a 4 kilómetros. Como a 4 kilómetros, 2 kilómetros que se encontraban en distancia. Entonces, más o menos se habrá levantado a las 5:45 de la mañana. Exactamente. Habrá estado a las 6:30 esperando transporte. Claro. Y a las 7 ya trabajando en el yacimiento a 4 kilómetros. Claro. Y ese personal que trabajaba a esa distancia permanecía en su labor hasta las 5 de la tarde. 5 de la tarde. A las 5 de la tarde era trasladado acá nuevamente y él llegaba a su casa, digamos, 6 o 5:30 o 6 de la tarde llegaba a su trabajo. Alrededor de 1907, en Humberstone, que entonces se llamaba Oficina La Palma, al igual que en la Oficina Salitrera Santa Laura y otros lugares de explotación del salitre, se vivían extensas jornadas de trabajo bajo un sol abrasador y en condiciones de vida realmente paupérrimas. Este es un pasillo... Aquí había un control. ¿De soltero? De soltero. Este es un pasaje de soltero. ¿Y todas estas? Cada una de esas entradas que hay, podían vivir 2 trabajadores. 2 trabajadores y eran espacios pequeños. Es solamente para 2 camas, de plaza y media, podríamos decir, y no hay más espacio para colocar un velador al centro. Y todo este enorme cité en el fondo, claro, tenía un solo servicio de baño al fondo. El fondo, que ustedes ven allá el edificio que cruza, allá estaba el baño, que era un baño para todo este sector, tenía un baño y ducha. Nada más. No tenía ningún derecho más. Toda la alimentación tenían que hacerla fuera en un rancho. Pero aquí nosotros podemos ver, en esta casa que vamos a ingresar, pertenece a un obrero tradicional casado, que tiene una familia de 3 hijos, inclusive 4 hijos. Yo ya cuando tenía una mayor, en la empresa había ciertas concesiones que le da una pieza más. Pero en este caso, como lo vamos a visualizar, es característica de una vivienda normal de un trabajador. Más del 80% de las viviendas tienen esta misma condición. Perfecto. Entonces aquí compartían su comedor, el piso era de tierra, como pueden visualizar, y por supuesto en ese sector estaban las 2 dormitorios. ¿Esta cocina está hecha con Estas cocinas fueron hechas por ellos mismos. La empresa se caracteriza, estos ladrillos todos pertenecen a la compañía. La empresa le entregaba esta plancha. Esta plancha se la entregaba con los nombres aquí, Compañía Salitrera de Tarapacá, Antofagasta. Para conocer
cuál fue la génesis de la gran huelga de 1907, que terminó en una de las peores masacres del mundo en tiempos de paz, fuimos al encuentro de dos expertos iquiqueños que crecieron bajo los relatos de familiares y testigos de los hechos. Usted me contaba que en San Lorenzo había comenzado la huelga de 1907, ¿no? Sí, ellos hicieron un petitorio muy breve de 2 puntos. Uno era que pedían que le aumentaran el sueldo. Ajá. Y la otra que los precios de la pulpería bajaran. En base a eso, su reclamo no fue escuchado y ellos empezaron a ir a la oficina al lado, Santa Lucía, buscando respuesta, no lo hallaron y se acercaron hacia el pueblo de Alto San Antonio y de ahí entonces empezaron conversaciones con otras oficinas salitreras que estaban muy cercanas y emprendieron el viaje hacia Iquique a pie por la línea del tren. Estamos hablando de 55 kilómetros a pie. Exactamente. Hasta Iquique. Fíjate que hay un dato de que me llamó la atención a mí porque lo que aparece en cuanto a mujeres que bajaron a Iquique eran 22 mujeres con niños. Entonces fueron 2 días y medio en que familias y mineros solos caminaron por estos mismos parajes en dirección a Iquique. Exactamente, y a medida que fueron agregándose más oficinas salitreras, pudieron conseguir que los trenes bajaran con la gente, en algunos con carros preparados para viaje de gente y otros solamente los carros planos que bajaban los sacos salitreros. Gente subida en estas rampas. Exactamente, con el peligro de caerse, sí, con los bamboleos que dan. Y es así como encontramos por toda esta zona montones de animitas que indican que gente se cayó del tren. Entonces quiere decir que el gremio de los ferrocarrileros también se sumó o los ayudó. Bueno, los ayudó después porque estuvieron dentro del gran conglomerado que se hizo en Iquique, fueron mucha gente de Iquique. Sí, tengo entendido que también pidieron un lugar para una escuela, ¿no? Ya, bueno, después el petitorio fueron aumentando para escuelas nocturnas, también fue otro de los petitorios que hubo. Bueno, pero para el tiempo de la huelga de 1907, lo otro que pidieron fue que el peso fuera kilo, y no 850 ni 900 gramos. Los engañaban en la pulpería. Y que la medida de las telas también fueran bien medidas, porque de lo contrario, si por decir un caso compraban 3 metros, le vendían 2,50 metros. Y si ellos se mandaban a hacer un traje, le faltaba medida. Entonces ellos pedían que fuera de la pulpería hubiese una vara para poder tener las medidas exactas. Cuestiones muy sensatas, ¿no? Muy sensatas, exactamente. Y lo otro que fue un petitorio que hubiese libertad de comercio en la salitrera. Y ahí fue que ese no se le iban a dar nunca, porque uno de los negocios que tenía la salitera era lo de la pulpería. Justamente eso. Gente que trabajó en esta zona. Y hablar zona. de seguridad médica, seguros médicos. Qué buena pregunta me haciste. Porque la seguridad médica, había médicos que la oficina contrataba, pero no les pagaba. Quien les pagaba era el trabajador que le descontaban el servicio médico. Por lo tanto, había un médico, en algunas salitreras había un médico exclusivo para la salitrera. En otra era un médico que iba de visita 2 veces a la semana en un horario X y estaba recorriendo diferentes lugares. Es una persona que tenía una dolencia, podía esperar 4 días a que apareciera el médico. Exactamente. Imagínenselos caminando durante días por estos paisajes agrestes, secos, a temperaturas atroces, para reunirse en un punto y hacer converger distintos grupos de obreros, de distintas organizaciones, de diferentes oficinas de los alrededores, para tomar la decisión de elevar un pliego de peticiones y bajar a Iquique para exigir sus legítimos derechos laborales. Hoy esto es la oficina del registro civil de Iquique, pero en 1907 esto debe haber estado bullente de obreros bajando, cientos de personas incorporándose a la huelga. Vamos a conocer la antena, maravilloso. Entonces, esta era la antigua vía, este era el tope. Aquí uno cuando venía estaba la locomotora aquí y los trenes hacia allá. Claro. Y al revés estaba la locomotora ya para salir. Exacto. Y la gente salía por acá y salía por allá.
O sea, fue en este lugar por donde bajaron esos 8.000 obreros 8.000 que vinieron en ferrocarriles, más claro, o menos. Más o menos, llegaron en muchas tandas. El 20, el 17, el 18 empezaron a llegar mucho más obreros, digamos. 4 o 5 días estuvieron llegando obreros a Iquique. Claro, de hecho cuando viene la marcha de San Lorenzo hacia acá, van sumándose todas las oficinas. Y algunos, como te digo, llegaban a pie o son carretas. Y esos llegaban, digamos, en el tren. Que tantos obreros que seguramente no tienen recursos hayan llegado en ferrocarriles hasta Iquique significa que el gremio de los ferrocarrileros, de los ferroviarios, los apoyó, ¿no? Lo apoyó no yéndose a la huelga. Porque si se iban a la huelga, se iba a perder la conexión. Exacto. Y porque además, como te decía anteriormente, el ferrocarril inglés accedió a las demandas de los salitreros, por lo tanto no había necesidad de parar. Ahora, a medida que iba el conflicto creciendo, paran los panaderos, paran los cargadores. En solidaridad. En solidaridad. Cargan los sastres. Paran todo hay una solidaridad proletaria muy potente con los obreros del salitre. ¿Se paraliza Iquique? No te olvides que en Iquique en ese tiempo, en 1907, vivían 40.000 personas en Iquique. Llegan 10.000 pampinos a Iquique. Por lo tanto, para las clases acomodadas, para la burguesía, era un peligro inminente porque estaban bajando los bárbaros, los salvajes, ¿no? Estos obreros fueron concentrados en el hipódromo municipal, que queda al otro lado de Iquique, en el sector de Cabancha, donde hoy se encuentra el estadio municipal. En ese sector despoblado los instalan y como van llegando aún muchos más, deciden llevarlos a la escuela Santa María. Vienen obreros con sus hijos, con sus hijas, con sus bártulos, con todo tipo de instrumentos. Y todo lo que informa la prensa hasta el día 18 es que los obreros del salitre tenían un comportamiento ejemplar. O sea, no hubo disturbio. No hubo disturbio, y porque además los obreros en la Escuela Santa María tenían un reglamento incluso y tenían un comité de disciplina. Todos aquellos que bebieran, hicieran reyerta, eran expulsados. Porque a los dirigentes les interesaba saber, demostrarles que eran obreros organizados, que eran tranquilos y que la comunidad no tenía que temer nada. ¿Y ellos negociaban con el intendente? ¿Nunca hablaban directamente con los jefes de las oficinas? En algunos momentos hablaron con el intendente, que era un intendente subrogante, después llega Eastman, y llegan y conversan también con los salitreros. Y toda la lógica de los salitreros era un poco decirle, al igual que Eastman, conversamos, pero siempre y cuando ustedes vuelvan a sus trabajos. Incluso le dicen, ya le tenemos dispuestos los trenes para que vayan. Y los obreros vienen acá a ir a tomar el tren porque aceptan la idea, pero se encuentra que hay puros trenes de carga. Por lo tanto, no reúnen las condiciones mínimas de la línea y se devuelven todos de nuevo a la escuela Santa María, ¿no? Entonces ellos tienen una gran confianza en Eastman. Y cuando llega Eastman, llega de Santiago, mandatado por el ministro del Interior, Rafael Sotomayor, llega aquí abajo al puerto y los obreros lo van a esperar. Y le tienen muy buena porque ellos creen que Eastman le va a solucionar sus problemas. Pero lo que hace Eastman, al igual que los salitreros, es alargar la estrategia de cansarlo, de la manera que se vayan dividiendo. Pero los obreros tienen una conciencia de clase muy fuerte, están muy organizados, que les permite, digamos, sostener el movimiento hasta el 21 de diciembre. Carlos Eastman era el intendente de Tarapacá en aquella época. En él, los obreros del salitre tenían puesta toda su fe, creyendo que cuando llegara, podría hacer que las demandas de los huelguistas fueran escuchadas. Pero no fue así. Llegado el momento, Eastman no pudo ni quiso hacer algo por los obreros del salitre, siguiendo las órdenes del ministro del Interior de la época, Rafael II Sotomayor, de exigir a los mineros abandonar ipso facto la escuela, la ciudad y dirigirse donde los soldados demandaban. Lo que va a suceder después es que la prensa va a cambiar de opinión, porque obedece a los intereses de los salitreros, cuando ya ven que la cosa no tiene solución, que los salitreros no van a acceder a las demandas, ya la prensa empieza a decir
estos se están portando mal, hay que cerrarlo, y van creando las condiciones para que se produzca la matanza el 21 de diciembre. Vamos caminando por calle La Torre hacia el cerro. Tú me contabas que las tropas que desembarcaron en Iquique fueron arengadas por Silva Renard en la Plaza Prat. Claro. ¿Qué es lo que ocurrió después? Lo que ocurre después es un desplazamiento de las unidades, tanto las unidades navales como terrestres del ejército. Entonces, hay dos fuerzas que son la infantería y la caballería. La caballería es local, es del regimiento granaderos. Entonces, esas unidades, específicamente el granaderos, formado con escuadrones de lanceros, estos se toman por calle Tarapacá y suben hasta calle Amunátegui, y de Amunátegui se dirigen hacia la Escuela Santa María. Vamos en dirección a la actual Escuela Santa María, la inaugurada del 2014, que reemplaza la construida más o menos en la década del 30 y que a su vez reemplaza la original, la de madera, donde ocurrieron los hechos trágicos de 1907. Es terrible que un recinto destinado a la educación de los niños haya terminado siendo el escenario de una tragedia bárbara tan atroz. Es, de algún modo, una escuela mausoleo, pero que cada día, con las sonrisas de los niños, exorciza el horror vivido sobre este suelo. Don Sergio, estamos en lo que era la antigua fachada de la Escuela Santa María, frente a lo que era la Plaza Montt, ¿no? Una explanada donde hoy está el mercado central. Ese día 21 de diciembre, esta escuela estaba llena de huelguistas, unos entre 9.000 a 15.000, dependiendo de la fuente, ¿no? ¿Qué es lo que pasó ese día? La Escuela Santa María, por supuesto, era de madera, al estilo, ya hay fotos que lo comprueban. Al frente, donde está el Mercado Centenario, había una explanada, donde había un pilón al medio, donde se instalaban circos. De hecho, habían dos circos en ese día. Bueno, probablemente toda la mañana pasó en negociaciones, ¿cierto? Y en la tarde fueron combinados a hacer desalojo para llevarlos al hipódromo, con el propósito que posteriormente enviarlos de vuelta a La Pampa. Silva Renard, montado en su caballo, va a la puerta de la Escuela Santa María y pide hablar con los dirigentes. Aparecen los dirigentes y le dice: si ustedes no deponen su actitud, nosotros vamos a actuar con la fuerza que la ley nos impone. Luego de conminar a los mineros a irse de la escuela en dirección al hipódromo, Silva Renard pierde la paciencia y da la orden. Una descarga de fusilería se dirige hacia la directiva, matándolos prácticamente a todos. Luego, los soldados entran a la escuela disparando con las bayonetas caladas. Los lanceros hunden sus armas en las carnes de los obreros. No hay distingo. Hombres, mujeres, niños, los disparos, los revólveres en la cabeza, la metralla que vino después barriéndolo todo. Ametralladoras navales son utilizadas contra mineros desarmados. Los minutos pasan, el humo baja y lo que se ve es al vicario Martín Rucker, que sostenía el cadáver de un niño entre los brazos en su sotana ensangrentada, mientras gritaba y rogaba que se detuvieran. El espectáculo debe haber sido aterrador. Cientos de cadáveres, alaridos y un sinfín de heridos de gravedad. Llantos, personas arrastrándose entre los cuerpos de hombres, mujeres, familias completas masacradas por la fusilería de los militares. El ingreso de la milicia, que a culatazos golpeaba y empujaba a los sobrevivientes hacia afuera, con las mujeres llamando a sus hombres, niños buscando a sus padres, gritos, disparos repentinos a la distancia, ejecuciones, tiros de gracia en el suelo. Silva Renard retirándose de la escena en dirección a la intendencia, con calma, tranquilo y satisfecho.
Llegada la tarde, los tiros y los sables se habían detenido. La escuela Santa María estaba en completo silencio. Los sobrevivientes y testigos presenciaban estupefactos, con horror, las consecuencias de la masacre. Los que sobreviven, todos son llevados por la calle Barros Arana, rumbo hacia el hipódromo. Ahí algunos intentan arrancarse y lo van repasando con bayoneta, ¿no? Entonces eso es ese como el post-matanza, que es como un peregrinaje de los obreros derrotados, dolidos, y ahí lo van rematando algunos que intentan escaparse, porque hay algunos cuentan la tradición oral, que hay alguna gente que le abría la puerta y los metía para adentro porque pasaban al lado de las calles, como la puerta de este tipo, ¿no? Por datos que recogí especialmente de periódicos de Antofagasta, que lo miraron un poco más a distancia de esto, se calcula que pueden ser entre 500 personas hasta 1000 personas, pero no más allá que eso. De todas formas, aunque haya sido 500 personas, es mucha gente. La escuela realmente quedó hecha un desastre, ¿no? Totalmente arruinada, digamos, con las calaminas perforadas. Prácticamente no se pudo seguir utilizando. Estamos hablando de munición de guerra de alto calibre, ¿no? Las ametralladoras que se usan. Claro. Los dos hospitales tienen una cifra de 105 muertos. Ajá. No 500 como dice el sargento o 1000 y tanto, no. Son con los partes médicos que se sacaron. Ajá. Por lo menos lo más fidedigno que se sabe. 105 y varios heridos, claro. ¿Hay un registro que se hace? O sea, la gente registrada en el hospital, al hospital son 105. No los que murieron afuera, porque hay muchos que murieron afuera y eso no se computarizaron. No registraron. Entonces ahí empieza a mezclarse la crónica y empieza a salir en la crónica también la mitología respecto a los hechos. Elementos mitológicos, por ejemplo, que muchos se salvaron debido a que quedaron entre los cuerpos. Algunos, incluso un dirigente se habría salvado entre medio de los cuerpos y habría sido echado en una carreta. Ahora, hay hechos también que señalan lo siguiente, o sea, y ahí entramos al tema de los muertos. O sea, Silva Renard declara una cantidad que son 140 y de ahí empiezan distintas crónicas a declarar 200, 150, 300, 500. Hasta hoy en día no hay un dato exacto. O sea, el dato también del historiador Julio César Llobet, que plantea que su padre, suboficial del regimiento Carampangue, que estuvo dentro de la represión, él fue encargado de subir los cuerpos a las carretas y él contó 900 la primera carretonada, que es lo que le cuenta a su hijo. Entonces, 900. Claro. Entonces, ese tipo de datos ya quedan en la memoria, como te digo. Otras personas se hicieron pasar por muertos y viene el enlace con el barrio Colorado, porque era el barrio de sectores populares, y hasta ahí se señala que ahí muchos obreros habrían escapado, se desplazaron en la noche. Otros, recordemos además de que hay datos que señalan de que habrían 2 marinos desertados, o otros 2 marinos habrían sido fusilados. Se habla también de 20 soldados del regimiento Rancagua que habrían sido fusilados la misma noche, debido a que no dispararon. Según el testimonio escrito en 1908, publicado en febrero de 1908, Vera Riquelme, él se hace la pregunta al terminar: ¿cuántos muertos? Dice. No lo sabemos. Y se responde, pero fueron muchos. Y esa frase fue la sierra con más o menos 250, 300 muertos. Sumando, digamos, a ellos que sumarle la cantidad de heridos que mueren después, la cantidad de gente que muere en sus casas porque no tiene atención médica. O sea, podríamos calcularlo en 300. ¿Ya? En todo caso, uno ya es. Se ponen carros planos para llevarlos de vuelta a La Pampa. Trenes. Algunos escapan a través del mar, en embarcaciones. Siempre hay una historia muy bella, no sé si corresponde contarla aquí, pero Nicolás Palacios, que él fue el autor de Raza Chilena, ¿cierto?, en 1904. Él era médico, vivía en Junín, y también estaba su hermano Zenén Palacios, y él fue testigo de los sucesos del 7. Y él escribió su reporte en el diario El Chileno de Valparaíso,
Y él dice, las primeras metrallas se apuntaron hacia la azotea, donde mueren todos y cae la bandera chilena y los cubre. ¿Ah? Entonces quedó la idea de que efectivamente todos habían muerto. Y en realidad fue una mentira blanca, porque en realidad los dirigentes de la huelga no murieron, la mayoría sobrevivió. Después de analizar y entender el origen de esta tragedia, cabe preguntarse quiénes fueron los verdaderos responsables de esta espantosa masacre. Yo creo que las responsabilidades eran políticas, pero se ha concentrado mucho la historia en enfocarlo hacia la responsabilidad militar. Sí. Pero en realidad yo creo que el principal responsable de esto fue el intendente, Carlos Hitzman, fue el ministro del Interior, Rafael II Sotomayor, y el presidente Pedro Montt. ¿Ah? Y no necesariamente los protagonistas del momento específico, histórico, que es más fácil culparlo a ellos. Fueron muchos factores que se fueron uniendo de manera trágica, ¿no? Con un resultado tremendo. Pienso de que el papel de Rafael II Sotomayor, como bien lo señaló Arturo Alessandri, fue el papel equivocado, ¿no? Él no debería haber tomado ninguna decisión en ese momento. De la escuela original no queda nada. Con la fosa común cubierta por una población y el monumento original destruido por el olvido, solo nos queda este monolito blanco, tosco y mudo, que en la peor cara acumula las placas de homenajes anteriores. Recordemos todo el poemario que surge a partir de este acontecimiento. Tenemos Francisco Pessoa, ¿cierto?, en abril de 1908 ya, con el famoso Canto de Venganza, que después lo toman como Canto a la Pampa, ¿no? Y así sucesivamente, donde quizás el momento cúlmine es la cantata Santa María de Luis Advis, un iquiqueño. La cantata ya constituye un gran relato, a tal punto de que nosotros en los 69, 70, que éramos jóvenes, nosotros escuchamos a Led Zeppelin, Agua Turbia, sí, y escuchamos la cantata. Y saberse la cantata entera era un requisito de la iquiqueñez por mucho tiempo. A través de la famosa cantata de la Escuela Santa María de Iquique, compuesta por el músico chileno Luis Advis e interpretada por el grupo Quilapayún, muchos compatriotas conocieron, por fin, el horror que se había vivido en la Escuela Santa María. Fue una de esas formas alternativas en que nuestro pueblo se entera de las cosas que el Estado prefiere olvidar. La historia comienza, digamos, cuando Lucho Advis fue a un concierto nuestro. Estamos hablando de los años 60, fines de los 60, y quedó muy impresionado con el grupo, con la sonoridad, con los instrumentos y todo. Y él, por su propia, digamos, intención, quiso hacer una obra para este grupo. Y empezó a juntar distintos trozos que tenía compuestos para obras de teatro y cosas así, y armó esta obra, la cantata Santa María. Yo creo que finalmente es importante dar a conocer estos hechos como este en los cursos de historia, en los colegios, que los jóvenes aprendan y analicen y les enseñen la historia de lo que pasó verdaderamente en Chile, que no basta solo conocer, no sé, las batallas, la independencia, la colonia, etcétera, las fechas, sino que la historia es también lo que ha ocurrido en Chile. Desgraciadamente hay muchos libros de historias que son los, entre comillas, oficiales, que no hablan de hechos como este.
Y si hay la posibilidad más encima de que una obra artística, una obra musical, les cuente un hecho como el que ocurrió en la Escuela Santa María de Iquique, tanto mejor. La Escuela Santa María vio sangre obrera, la sangre que conocía solo miseria. Serían 3.600 ensordecidos y fueron 3.600 enmudecidos. Sergio, ¿este monumento qué representa? Es una suerte de réplica de lo que fue la fosa común en el cementerio número 2. En cierta forma, un homenaje a los caídos en el 21 de diciembre de 1907. Quiero referirme al hecho de que el municipio lo construyó, y el municipio de la época estaba liderado por Mirta Dubos, que era una alcaldesa de derecha. Y eso, ¿qué quiero decir con esto? Que en realidad en Iquique, por lo menos desde todos los colores políticos, tienen un consenso respecto a que hay que condenar ese suceso del año 1907 y recordar y conmemorar, ¿cierto?, a sus víctimas. Este monumento estaba situado sobre la fosa común. Sí, y era en madera. ¿Y esa fosa común dónde estaba? En el cementerio número 2, que está muy cerca de aquí, a unos 300 metros de la periferia del cementerio número 1. Vamos a conocerlo, podemos, ¿no? Vamos. El paradero de los hombres, mujeres y niños de familias completas acribilladas en la masacre es desconocido para la mayoría de los chilenos. ¿Qué pasó con los restos de los mineros? ¿Qué ocurrió con esos cuerpos? ¿Se les dio digna sepultura? ¿Tuvieron alguna forma de reconocimiento luego de esta tragedia? Y en esta zona vinieron a dejar los cuerpos de las víctimas de la Escuela Santa María. Aquí estuvo en esta zona la fosa común, que es tan conocida, ¿no? Como podemos ver, hay una especie de ladera donde se ubicó el cementerio número 2. Este cementerio probablemente ellos no lo inauguraron, pero era muy reciente, puesto que algunos planos del año 1907 no aparece el cementerio número 2, tampoco el número 3. ¿Se sabía que aquí habían fosas comunes y un cementerio cuando construyen esta población encima? No, lo que sucede es que ya en la década del 30 este cementerio está prácticamente abandonado. ¿Ya? Y continúa abandonado, había mucha carencia de agua, continúa abandonado hasta la década del 60 y ya en los 80, la década de los 80, esto ya era un sitio baldío. El infrascrito lamenta este doloroso resultado del cual son responsables únicamente los agitadores que, ambiciosos de popularidad y dominio, arrastran al pueblo a situaciones violentas, contrarias al orden social que por majestad de la ley la fuerza pública debe amparar por severa que sea su misión. Dios guarde a usted, Roberto Silva Renard. Antonio Ramón aprieta un puño en el bolsillo de su pantalón y levanta la cara. Silva Renard debe haber visto un rostro hirsuto, ojos llameantes y en el último momento un brillo surgiendo entre sus ropas. La acción es veloz. El hombre se le va encima y con un movimiento casi imperceptible le hunde una daga de 20 centímetros en el cuello. El militar se lleva las manos a la garganta, intenta protegerse, pero una y otra vez, de manera violenta, el hombre hunde la daga en la carne del uniformado, en la nuca, en el costado, un brazo, 5 veces antes de recuperar algo de calma, mirar alrededor y huir. Silva Renard cae de rodillas. Roberto Silva Renard, responsable directo
de la masacre de la escuela Santa María de Iquique. Bueno, Igor, estos son los lugares, la calle por donde transitaba regularmente Roberto Silva Renard. Por acá trabajaba, tengo entendido, ¿no? Efectivamente, trabajaba en lo que hoy día es FAMAE, pero que a comienzos del siglo XX era la fábrica de cartuchos del Ejército, donde era director de dicha institución. ¿Esto después de los hechos de Santa María de Iquique, él se radica en Santiago? Este fue el premio que recibió por la tarea de haber reprimido la movilización obrera en Iquique. Hubo premios, ¿no? Exactamente. En los comunicados y en los cables se habla de las dolorosas funciones que debió enfrentar y acometer, ¿no? Claro, pero no obstante ello, habría que hacerse cargo también de que él ya había tenido participación en la represión de otros eventos de características similares. Ah, ya era un experto. Absolutamente. Probablemente si tuviéramos que hacer una analogía sería el Manuel Contreras de comienzos del siglo XX, es decir, experto en represión de movimientos de trabajadores. Sin ninguna sanción. Absolutamente ninguna, la más absoluta y total impunidad. ¿Qué pasa entonces en ese día en que Silva Renard, quizás por esta misma calle, caminando, de pronto se encuentra con alguien? ¿Quién era esa persona? Es Antonio Ramón Ramón, un obrero de origen español de la zona de Andalucía, de la Andalucía profunda, que había emigrado a América Latina, al igual que muchísimos europeos, a fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Hay un intercambio epistolar que él mantenía con su hermano. Eran dos sujetos que, pese a ser hijos, en este caso de madre distinta, son muy unidos a propósito de las experiencias de vida que les ha correspondido desarrollar, tanto en Europa como en el norte de África. Primero estuvieron en Argelia. De manera tal que este sentido de pertenencia, de filiación muy intensa, es lo que mueve en primer lugar a Antonio a viajar a Chile, más que la necesidad laboral. Esta necesidad de reencontrarse con el hermano respecto del cual tiene la sensación de que algo le ha ocurrido, y algo terrible le ha ocurrido. Llega a Chile y, como tú muy bien señalas, hace una investigación en relación con los lugares donde él había estado trabajando. Bajas Pampa, por ejemplo, que es una de las oficinas salitreras desde las cuales su hermano le había remitido correspondencia, y ahí se entera de que efectivamente su hermano había participado en el movimiento huelguístico de 1907 y que era una de las víctimas de la matanza de Santa María. Y esto evidentemente le causa un efecto emocional muy fuerte. Sigue su recorrido como trabajador transhumante hasta Valparaíso y Santiago, y sigue recopilando antecedentes sobre los acontecimientos. Se entera que el responsable directo es Roberto Silva Renard, y según lo que él mismo declaró ante los jueces una vez que fue detenido, a partir de ese momento ya comienza a premeditar la necesidad de hacer justicia, ya que el Estado en este caso se la negó no solamente a su hermano, sino que al resto de los trabajadores que fueron ejecutados en la Escuela Santa María. Es precisamente en Biel donde va a ser atacado por Antonio Ramón Ramón con un puñal. Una de las 5 estocadas va a ser, en cierta forma muy certera, va a ser detrás de un lóbulo parietal, del lóbulo parietal derecho, si mal no recuerdo, que es la que le causa la herida más grave en el largo plazo. Y una vez que le asesta las puñaladas, Antonio se desplaza precisamente por acá, por Rondizoni, en dirección al Parque Cousiño en esa época. Uno podría decir que esta fue la calle por la que corrió Antonio Ramón Ramón huyendo de las personas que lo perseguían. Bueno, él corre por esta calle, pero de frente se encuentra con un guardia de la penitenciaría de Santiago, que es el que en definitiva lo reduce con un revólver. Y luego las dos personas que eran las que se habían desprendido del grupo en calle Biel llegan hasta el lugar donde el guardia penitenciario lo había reducido y terminan de apresarlo. Tienen que haberle sacado la mugre. Los que hacen eso son los soldados que salen, en este caso de la fábrica de cartuchos del Ejército, al mando de un capitán, que efectivamente lo golpean, y en este caso lo golpean con un sable y le causan heridas graves, digamos, de las cuales va a costar mucho para que termine de recuperarse. De hecho, la primera etapa del proceso se va a ver interrumpida precisamente porque Antonio Ramón está en condición muy crítica, digamos, inicialmente, como consecuencia de las heridas que le propinaron los que lo capturaron, digamos, en ese momento. No se me puede ocurrir un lugar más humilde para un homenaje a esta naturaleza, en una esquina, en un lugar perdido, en una esquina de Santiago,
sin ningún reconocimiento oficial tampoco, ¿no? ¿Cómo se origina esto? ¿Qué pasa? Bueno, los reconocimientos oficiales se los hicieron a Roberto Silva Renard por las tareas represivas que cumplió, digamos. Un regimiento en Concepción tenía su nombre. Por ejemplo, fue premiado con la dirección de la fábrica de cartuchos del Ejército. Una vez que él muere, se le entrega precisamente un regimiento en Concepción su nombre, y hasta la fecha el Ejército jamás ha hecho un mea culpa respecto a las responsabilidades institucionales que les correspondieron por las funciones que desarrolló Roberto Silva Renard en Iquique. Mientras que por el contrario, Antonio fue absolutamente olvidado, es decir, una vez que cumplió su castigo, impuesto en este caso por el Estado, prácticamente desaparece, se difumina, digamos, de la historia de Chile. Silva Renard dejó por escrito su relato sobre los hechos ocurridos ese fatídico 21 de diciembre de 1907. Un relato que se conserva hasta el día de hoy en Iquique, en la Universidad Arturo Prat. Entonces este es el parte que redacta Silva Renard, específicamente un día después de los hechos dirigió al intendente de la provincia. Y en este obviamente señala la advertencia que se le hicieron a los huelguistas de lo que iba a ocurrir. Y no solamente de parte de él, sino que también de los capitanes de navío que estaban ahí involucrados. Dice, todo fue inútil. Durante media hora les hablé en todos los tonos, sin obtener otra cosa que declamaciones sobre las injusticias de que eran víctimas como trabajadores. Dice que, viendo que eran inútiles todos mis esfuerzos pacíficos y persuasivos, me retiré haciéndoles saber que iba a emplear la fuerza. Claro. Pero no es solo la masacre de obreros de la Escuela Santa María. Chile entero es una extensa geografía de la sangre, donde el Estado ha demostrado su voluntad de violencia en contra del trabajador. Nada sabemos de la masacre de portuarios en Valparaíso en 1901, de la masacre del mitin de la carne en Santiago en 1905, de la masacre de la Plaza Colón en Antofagasta, de la gran masacre de la oficina salitrera de La Coruña, donde el ejército incluso usó cañones para reprimir a familias completas, de la masacre de Ranquil al interior de la Araucanía, de la masacre del Seguro Obrero, la de Forrahue en Osorno, de la masacre de la FOM en Punta Arenas, lo que ocurrió en todo Chile, en distintas salitreras, en distintos momentos de nuestra historia, para culminar con la más grande de todas, la dictadura de Augusto Pinochet Ugarte, donde se utilizaron todos los medios para liquidar al trabajador y luchador social del siglo XX. Chile tenía suficientes instituciones como para poder resolver esto. Es decir, tenía la capacidad política de poder poner de acuerdo a distintos actores. ¿Y por qué no ocurrió? ¿Por qué se llega a 900, 500 obreros muertos? Bueno, yo creo que fundamentalmente tuvo que ver porque no se le dio la importancia. Lamentable, me voy a culpar un poco a los del Centro Sur. Yo creo que todos estos parlamentarios, congresistas, digamos, que representaban el Centro Sur de Chile, que eran la gran mayoría, ¿cierto?, en el Congreso, no le interesaba el norte. Los obreros de Iquique, el 21 de diciembre de 1907, demostraron un ejemplo de valentía, de consecuencia, de justicia, de dignidad. Así como fue un ejemplo la marinería y el capitán Prat el 21 de mayo de 1879, los obreros de las oficinas salitreras, sus familias, sus mujeres, sus hijos, demostraron también un acto que debe ser recordado siempre en la historia de Chile. Bueno, hacerle este homenaje a Antonio Ramón Ramón en este lugar tiene, a mi juicio, dos sentidos. Por una parte, recuperar históricamente un acontecimiento que es de particular relevancia para el movimiento popular en Chile, que dice relación con hacer justicia a la historia de la matanza de la Escuela Santa María de Iquique. Pero por otro lado, a mi juicio, es una metáfora que dice relación con las violaciones a los derechos humanos que se cometieron en Chile durante la dictadura cívico-militar, en el sentido de hacerle presente a los responsables de la comisión de esos delitos de que no necesariamente van a permanecer siempre impunes, sino que por el contrario, siempre la venganza podrá ser una alternativa para vindicar, y en este caso para reivindicar la justicia. Soy nieto de obrero del salitre, que trabajó acá mismo, en Humberstone, bajo este mismo sol atroz, deslomándose por intereses que ni siquiera eran chilenos. Y como porteño, tuve que caminar cada día por Avenida Pedro Montt, rindiendo el homenaje
a un presidente que ordenó la operación que terminó con un cerro de obreros y familiares muertos por manos militares. Pero también hay que decirlo, cada intervención violenta del Estado contra los trabajadores ha sido organizada por civiles y ejecutada por manos militares. Porque detrás de la masacre de obreros de la Escuela Santa María no solo está el general Silva Renard, sino el ministro del Interior, Rafael Sotomayor Hijo, y aún detrás el presidente de la República, electo democráticamente, Pedro Montt, que junto a su antecesor, Germán Riesco, acumulan más muertos y en menos tiempo que el propio dictador Pinochet. Esa es la verdadera historia secreta de Chile. ¿Y por qué es importante recordar? Porque como dice Luis Advis, la historia que han escuchado de nuevo sucederá. Líneas escritas proféticamente solo 3 años antes del golpe militar. Porque Chile ha olvidado demasiado y eso abre la puerta para que el monstruo entre una y otra vez en nuestra historia. Porque si no sabes quién fuiste y qué te ocurrió, no sabrás quién eres hoy realmente. Y sin eso no puedes tomar decisiones sobre qué quieres o qué no para tu futuro y el de tus nietos. Mi nombre es Jorge Baradit. Esto fue Chile Secreto y nos vemos en otro capítulo.